Y bien, como les mencionaba, el taller que nos reúne hoy es el de yoga restaurativo, una ciencia, todo un arte muy, muy interesante, muy profunda, que tiene que ver con las diversas disciplinas del yoga aplicadas a lo que es la utilización de elementos y también lo que tiene que ver con eh, una disposición, todo un ejercicio interno que también se aplica y favorece a nuestra meditación. Para los que estén conectados aquí desde Instagram, yo voy a estar en Facebook compartiendo diferentes diapositivas, proyecciones, ¿sí? Así que si quieren verlas a medida que voy hablando, pueden ir a Escuela Vasanti Veda Yoga en Facebook y ahí van a ver las presentaciones en diapositiva, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a compartir, a introducirnos un poquito en lo que implica el yoga restaurativo y también el yoga a nivel general, ¿sí? Porque el yoga restaurativo es una rama del Hatha Yoga tradicional y todo esto tiene una implicancia, no solamente en el aspecto físico, sino también mental y emocional, ¿sí? Entonces, bien, vamos a compartir la imagen. Primeramente debemos reconocer qué es el yoga restaurativo y cuáles serían las diferencias existentes con el Hatha Yoga, el yoga tradicional, ¿sí? En términos generales, entonces, las clases de yoga son prácticas dinámicas, ¿sí? Y activas diseñadas para trabajar, podríamos decir, la mitad del cuerpo. Esto tiene que ver con lo que se conoce con el aspecto yang. El yin y el yang representan, a modo descriptivo, los dos hemisferios cerebrales que están asociados también a partes constitutivas del cuerpo. Por ejemplo, la mitad yang, que es la que, los tejidos yang, que es lo que más trabaja el Hatha Yoga tradicional, que representa más lo que tiene que ver con el hemisferio solar, ¿sí? Constituyen nuestro organismo. Esto tiene que ver con los músculos, la sangre, la piel, todo lo que implica el tejido más blando, ¿sí? El yoga restaurativo nos permite trabajar más lo que tiene que ver con nuestra parte yin, que se asocia directamente con el hemisferio lunar, y está asociado esto a, por ejemplo, ligamentos, huesos, articulaciones, redes faciales profundas, lo que se conoce como la fascia, que es un tejido muy, muy finito, ¿sí? Muy, muy delgado, que cubre, por ejemplo, hay diferentes clasificaciones de fascia, pero por ejemplo es ese tejido como si fuera un nylon muy finito que cubre los músculos. Bueno, esto lo trabaja también el yoga restaurativo, dijimos ligamentos, huesos, articulaciones. Todos nuestros tejidos son importantes y necesitan ser ejercitados para que podamos alcanzar entonces una óptima salud y vitalidad. De vuelta, no solamente en el plano físico, sino también lo que tiene que ver con el plano también psicológico, nuestra salud emocional. Entonces hay los estilos tradicionales más reconocidos de yoga tienen que ver, por ejemplo, con el Hatha Vinyasa Yoga y el Ashtanga Yoga. Pero sobre todo el Hatha, que suelen, digamos, concentrarse, ¿sí?, en los músculos y emplean movimientos rítmicos y repetitivos para estresar las fibras y las células musculares, ¿sí? Esta es una de las características del Hatha Yoga tradicional. Es un tipo de yoga más dinámico. Entonces, los músculos, al ser elásticos y húmedos, agradecen esta forma de ejercicio y responden bien a la misma. Cuando vemos anatomía, por ejemplo, del yoga aplicada, por ejemplo, a la respiración o a los movimientos musculares, articulares en yoga restaurativo, aquí vamos a ver una diferenciación entre lo que tiene que ver con las fibras musculares, las células, etc. ¿sí? Todo lo que está asociado
a lo que se trabaja en una dinámica más activa, que tiene que ver con el Hatha Yoga. Por eso las posturas se retienen menos tiempo de lo que es el yoga restaurativo. En cambio, los tejidos yin, que son los que se aplican y se benefician más a través de las disciplinas de yoga restaurativo, dijimos articulaciones, fascia, tejido conectivo, tejido conjuntivo, ya vamos a profundizar en ellos. Entonces los tejidos yin, al ser más secos y mucho menos elásticos, podrían dañarse si se estresan de la misma manera que se aplica para el Hatha Yoga tradicional. Esto tiene que ver con una persona que quizás por diferentes dolencias físicas, ¿sí?, ya sea enfermedad o lesiones o tensiones musculares producto del estrés, etc., porque no hace muchos ejercicios de estiramiento o hace un tiempo que su cuerpo no está acomodado, digamos, o receptivo al ejercicio, de repente hacer un tipo de yoga dinámico como la Ashtanga o el Hatha Yoga tradicional, una secuencia de vinyasas, ¿no?, de posturas dinámicas, puede que le cueste, puede que de alguna manera su cuerpo no se adapte con mayor amalgamiento a la postura, ¿sí? Entonces, el cuerpo a través de estos ejercicios de estiramiento dinámicos, si no está adaptado, si no pasó por un proceso previo, es probable que se lesionen algunos músculos o ligamentos. Entonces, nuestros tejidos más plásticos agradecen y requieren presiones más suaves, aplicadas durante más tiempo para ser estimuladas a fortalecerse. Este es el, digamos, propósito principal, fundamental del yoga restaurativo. Mantener la tensión, la permanencia en la postura, ayudado con elementos, que ya vamos a hablar de los diversos elementos que se utilizan para la práctica de yoga restaurativo, trabajando la respiración, estimulando la quietud en secuencia, digamos, en orden de lo que implica la elongación, ¿sí?, la elasticidad, y esto naturalmente va a favorecer enormemente no solamente nuestras articulaciones, ya que este tipo de yoga estimula el flujo dinámico correcto de lo que implica, por ejemplo, y de la función que cumple el líquido sinovial en relación a las articulaciones. Este tipo de líquido requiere de ciertos factores estimulantes a nivel físico para poder obtener la mayor beneficio y que esto se traslade al cuerpo y a la, digamos, elasticidad y a la comodidad articular. Entonces, para ello es muy importante la retención en las posturas, la meditación en las mismas, y el yoga restaurativo justamente trabaja en esta área, ¿sí? Para los que recién se están conectando aquí a Instagram, también en Facebook estamos transmitiendo en vivo y estamos compartiendo imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí estoy compartiendo una imagen, luego cuando pasemos a la parte de las asanas, tengo acá una tablet y a los que están en Instagram les voy a ir compartiendo, ¿sí? Las articulaciones pueden verse, hay que entender cómo funciona, ¿sí?, nuestro campo motriz, nuestra motricidad, la biomecánica, en este caso en el área de la motricidad articular en nuestro cuerpo. Para definirlo de una manera simple, las articulaciones pueden verse como espacios entre los huesos donde el movimiento es posible, ¿sí? Por ejemplo, está la tróquea femoral, los tendones, que forman parte, ¿no? Para estabilizar la articulación están los ligamentos, los músculos, los tendones y la fascia, ¿sí?, que unen los huesos entre sí. ¿Ok? Entonces, la articulación se estabiliza a través de la intervención de los ligamentos, músculos, tendones, fascia, que tiene como el propósito principal de, al estabilizar la articulación, permitir que el cuerpo esté en una postura saludable, porque hay posturas insalubres, hay posturas viciosas que el cuerpo las va desarrollando como un tipo de patología, digamos, ¿no?, de costumbre, que se vuelve como un lenguaje corporal, mediante el cual vamos a estar forzando diferentes partes, de vuelta, articulaciones del cuerpo, tendones, etcétera,
que van a generar tensiones, que van a generar siguientes consecuencias. Entonces, es muy importante aquí ver cómo a través del yoga restaurativo lo que tratamos de estimular es el correcto funcionamiento articular. ¿Por qué? Por lo general, una de las funciones principales de los músculos es proteger la articulación. Si hay demasiada tensión en la articulación, los músculos se desgarran primero. Al haber demasiada tensión articular, lo primero que se desgarran son los músculos, y luego los ligamentos, y finalmente la propia articulación pasa a dañarse, a verse afectada. Esto genera diferentes sintomatologías físicas, lesiones, dolores. Naturalmente, a nivel emocional, la articulación, todo lo que implica la motricidad del cuerpo, por ejemplo, está asociado a lo que se conoce como el Dhyana Prana, ¿sí? Hay 5 tipos de aires vitales, llamado Pancha Prana Vayus. Panch en sánscrito significa 5, prana quiere decir los aires vitales, y Vayu justamente, ¿no?, representa estos aires. Prana, mejor dicho, significa vitalidad, energía, fuerza. Tiene otros significados más, pero bueno, no es el punto ahora enfocarnos en el prana, pero para entender, cada prana cumple una función particular, y hay un prana que es central, que está ubicado en la región pulmonar, en lo que implica el área del corazón, que se llama Vyana Prana, que es el responsable de todos los movimientos motrices del cuerpo. Entonces, por eso es que el tipo de respiración que estimulamos en la práctica de yoga restaurativo tiene como propósito principal y fundamental estimular esta motricidad para que el movimiento, porque en el constante accionar en este plano, a través de diferentes ocupaciones, nosotros estamos todo el tiempo expresando un tipo de lenguaje corporal en particular. Si nuestro cuerpo está tensionado, dolorido, producto de diferentes factores que causan estrés, entonces naturalmente esto no solamente se somatiza a nivel físico, sino que también a nivel interno, disponiéndonos de una manera mucho más impulsiva a reacciones iracundas, al fastidio, al enojo, a la lamentación. Entonces el yoga restaurativo, por eso, a través de estas prácticas trabaja en diferentes planos. Y para continuar hablando justamente de las articulaciones, vamos a ver por qué el yoga restaurativo favorece las articulaciones. Recuerden, todo esto lo vamos a estar trabajando en la próxima formación, que va a estar iniciándose el próximo lunes 18 de octubre. Ahí inicia una formación de 3 meses, justamente es una especialización en yoga restaurativo, en la cual no solamente podemos aprender nosotros a practicar, sino también a poder ayudar y brindar un apoyo a los que, en el caso de que enseñemos, tomen clases con nosotros. Entonces el beneficio físico principal de este tipo de yoga es el fortalecimiento del tejido conectivo de las articulaciones. Esta se refuerza a través de un estiramiento sostenido y regular. Entonces, de esta manera, el yoga restaurativo contribuye a abrir y lubricar las articulaciones rígidas e inflexibles. Y acá yo me quiero detener y mostrarles, por ejemplo, algunas posturas que tienen que ver con la práctica del yoga restaurativo y con lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver por aquí. Ahora les voy a compartir también a los que están en Instagram para ver, por ejemplo, cómo se aplica todo este conocimiento. ¿Sí? Aquí estamos. Bien. Por ejemplo, la postura que vamos a ver ahora se llama Yatara Parivartanasana. Es interesante, esta postura, Yatar significa abdomen, y Parivarta quiere decir giro, es una postura de torsión, ¿sí? Es una postura
que tiene enormes beneficios. Por ejemplo, alarga y fortalece la columna vertebral. Aquí las muestro a los que están viendo desde Instagram. Alarga y fortalece la columna vertebral, mejora la alineación, flexibiliza la columna, la espalda y los hombros, estira el nervio ciático, elonga los glúteos, favorece el abdomen, calma dolores de espalda. ¿Ven? Es una postura clásica de torsión. Hay una adaptación restaurativa, por supuesto. La tradicional es yo me recuesto con los brazos en cruz, digamos, expandidos hacia mis costados, las palmas hacia arriba, todo esto recostado boca arriba en el mat. Estiro ambas piernas, levanto una pierna contra mi abdomen, digamos, el isquiotibial. Por ejemplo, mantengo estirada la pierna izquierda. Todo esto estoy boca arriba yo, ¿no? El isquiotibial derecho, los cuádriceps contra el abdomen, giro hacia mi izquierda y mi cabeza va hacia la derecha, ¿no? La pierna izquierda pasa por, perdón, la pierna derecha pasa por arriba de la izquierda y la derecha, y mi cabeza gira hacia la derecha. Es un poquito difícil de mostrarlo acá por Instagram, pero bueno, se pueden ir haciendo una idea. Si no, como les decía, pueden pasarse a Facebook, Escuela Vasanti Veda Yoga, y ahí lo van a ver en la diapositiva. Acá hay varias variantes con apoyos, y todas estas las vamos a trabajar en formato, por ejemplo, restaurativo, ayudados con tacos como este, por ejemplo, ayudados con cintos, ayudados también con lo que se conoce como bolsters, que es un almohadón de 1 metro de largo por 30 centímetros de diámetro, sillas terapéuticas. Este sistema de yoga, que tiene una correlación en similitud con el yoga terapéutico, nos enseña a trabajar con elementos, y no visto esto desde una perspectiva, digamos, como de incapacidad, sino todo lo contrario, para desarrollar aún más capacidad, y en el caso de que nos cueste sostener alguna postura o realmente sea dolorosa para el cuerpo, contar con diferentes herramientas para poder lograrla de una forma mucho más sana, de una forma mucho más estable y equilibrada, ¿sí? Por ejemplo, hay otra postura que es muy interesante, Janu Sirsasana, que es esta postura. Es una postura, a ver si la vemos aquí, Janu Sirsasana. Ahí tenemos algunos elementos que se aplican a esta postura. Es una postura de extensión, digamos, una pierna va recogida, en este caso, pie izquierdo contra, podríamos decir, apoyado el talón idealmente cerquita del suelo pélvico, pierna derecha estirada y vamos hacia adelante. Aquí nos vamos a ayudar con elementos, ya sea cintos, bolster, tacos. Y Janu Sirsasana es una postura que trae enormes beneficios, por ejemplo, a la columna vertebral como eje del sistema nervioso, que es, digamos, la columna vertebral, la caparazón, por decirlo así, de lo que implica la médula espinal, fundamental para también la motricidad del cuerpo. Recordemos que cuando hay excesiva responsabilidad, tensiones, ansiedades, las primeras partes del cuerpo que más se ven afectadas tienen que ver con precisamente la espalda, ¿sí? Sobre todo las cervicales cuando hay exceso de ocupación, de presiones mentales, y la espalda cuando hay exceso de responsabilidad en el campo de hacernos cargos de cosas y demás. Entonces es muy importante ver cómo se trabaja estos planos. Yatara Parivartanasana, nuevamente diferentes variantes. Aquí tenemos otra postura muy interesante, Purshva Balasana con tacos. Es una postura fantástica, por ejemplo, de torsión. Estira hombros, cervicales, fortalece abdomen. Entonces, en el campo del yoga restaurativo vamos a estar trabajando, ya sea en el área teórica como práctica, en un tipo de lenguaje conceptual y corporal, un lenguaje interno que vamos a integrar, y corporal, esto manifestado a través del ejercicio, de tal manera que el que tome el control en la práctica y en el momento sea nuestro yo, seamos nosotros, que tomemos absoluto control del cuerpo y que no que la mente o los impulsos o las emociones
nos saquen del presente y nos lleven a cualquier parte. Este tipo de práctica estimula justamente este acto de presencia que en el campo de lo que implica posteriormente nuestro vínculo social, afectivo, laboral, administrativo, podamos estar de alguna manera u otra siempre situados en nuestro eje. Son prácticas que estimulan nuestra capacidad de interacción posterior al entorno. Por eso el yoga restaurativo no es un tipo de práctica que solo queda en el aula o solo queda en el momento del ejercicio físico, sino que también se va a trasladar a otras áreas de nuestra vida. Entonces esto es algo muy importante. Recuerden que vamos a estar con preguntas tanto en el chat de Instagram como en el chat de Facebook, por si tienen algunas dudas a compartir. Sepan que van a tener la posibilidad de escribir en el chat y que posterior a la presentación voy a estar respondiendo. Y bien, para tocar unos puntos más, tenemos unos minutos. No quiero extenderme mucho en realidad, porque esto es una presentación y también para que podamos después interactuar en preguntas y respuestas, ¿sí? Vamos a volver a tocar este tema de los beneficios del yoga restaurativo, de lo importante de la alineación. A ver, tenemos que entender primero qué significa la asana, qué significan las posturas, cuál es el significado y el propósito de las posturas. Y para ello, siempre como en todo conocimiento yoico, nos remitimos a su fuente y a los textos referenciales que dan inicio a este tipo de práctica. Uno de ellos, por ejemplo, se llama los Yoga Sutras, de Sri Patanjali. Aquí Patanjali define los 8 procesos del yoga. El yoga como un cuerpo de conocimiento que está dividido en 8 partes y que cada parte cumple un propósito en particular para el desarrollo de la práctica. Entendiendo que la práctica también es un tipo de hábito y de conducta de vida, de vuelta, que la práctica no solamente va a quedar en el área física, sino que la idea es que se traslade a lo emocional, lo mental, lo sentimental y lo consciente. ¿Se entiende? Que podamos unir justamente, de ahí viene el término yoga, de la raíz verbal en sánscrito yuk, que significa vincular. Para que haya un vínculo, primero tiene que haber una relación. Una relación lo que establece es un tipo particular de conocimiento que en la medida que se desarrolla el mismo, un conocimiento como experiencia de la relación que se va estableciendo, se genera un vínculo. En este caso, la relación, el conocimiento y la experiencia vincular que buscamos desarrollar en el yoga restaurativo es con nosotros mismos en primera parte. ¿Sí? Entonces, los 8 procesos del yoga, los 8 angas, digamos, de ahí viene el término ashtanga. Ashta significa 8, ashta, y anga partes. Es yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Esos son los 8. Cada uno tiene una definición. Yama, niyama son las reglas y regulaciones, los hábitos que favorecen y estimulan justamente un comportamiento humano saludable y progresivo, como no mentir, no robar, no violencia, practicar austeridades, la sencillez, la compasión, etc. Y luego viene asana. Entonces Patanjali da una definición muy interesante de lo que significa la asana. Asana entendiendo como la postura. Las posturas yógicas justamente reciben el nombre de asana, que es el siguiente. Patanjali dice en sánscrito, Sthira Sukham Ashanam. Sthira Sukham Ashanam. La traducción es, la asana es la postura física de yoga que se realiza con firmeza corporal, estabilidad, inteligencia y benevolencia de espíritu. Entonces, en el yoga restaurativo tratamos de sostener la postura un mínimo de 1 minuto, de 1 a 3 minutos en la, digamos, etapa inicial, y en la medida que avanzamos en el proceso y en la práctica, el ejercicio, podemos sostenerla hasta 5 o 10 minutos.
Recuerden, cuanto más sostengamos la postura, por eso es que se requiere de elementos también, más estimulamos la elongación, más favorecemos las articulaciones, la fascia, el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, también particularmente todo lo que está relacionado y asociado con tendones, ligamentos. Esto logra un bienestar físico fantástico, fantástico. Y además, el hecho de sostener la postura no implica esperar que pase el tiempo. En mi caso, en la formación, yo brindo todo un acompañamiento, vamos a estar trabajando desde una meditación en la postura. Es un yoga de movimiento meditativo y no es algo aburrido, no es algo denso, no es algo que decís, uy, ¿cuándo termina? Sino que vas a acompañar el ejercicio con todo un concepto filosófico y científico que te va a convencer y te va a, de alguna manera, estimular la determinación en la práctica. ¿Me entendés? No es que va a ser un sufrimiento solamente. Por supuesto que en las primeras etapas, quizás, depende de cómo estemos físicamente, puede que haya una tensión. Pero el hecho de respirar, el hecho de trabajar profundamente en la concentración y en visualizar internamente lo que estamos trabajando en la postura. Por eso recién les compartía, por ejemplo, en las imágenes de las asanas, los beneficios de la misma. Bueno, esto lo asociamos como parte de la meditación en la postura. No es que meditar significa no pensar en nada. Justamente el término meditar viene de la raíz verbal, por ejemplo en latín, meditare. Medi como un funcionamiento de la mente que significa justamente medir, calcular, pensar. Tare representa un prefijo asociado a lo absoluto. Pensar desde lo consciente, pensar desde el conocimiento. El conocimiento no solamente como un concepto, sino también el conocimiento como una experiencia. Como seres sintientes, naturalmente experimentamos a través de lo que conocemos, a través de lo que vivenciamos. El yoga restaurativo, mediante la quietud de la postura, el ejercicio de respiración y el acompañamiento conceptual a través del pensamiento de lo que estamos haciendo, naturalmente nos va a dar y nos va a brindar herramientas de autoconocimiento. Que ese es el objetivo principal del yoga. Empezar a aceptarnos desde un aspecto vincular, no solamente conceptual, sino desde el sentir. Porque cada tensión, cada alarma, cada dolor que se pueda estar manifestando en el cuerpo, es un mensaje que lo vamos a decodificar y interpretar, por ejemplo, a través del conocimiento de los meridianos. Existen 12 meridianos, que es todo un tránsito, digamos, es una ruta, un mapa interno que se manifiesta a través de estos puntos característicos que están, como muchos deben saber, muy asociados a lo que es la medicina china, la acupuntura, la digitopuntura, que estudian los meridianos. En el Ayurveda también tiene un correlato, una similitud muy particular. En el caso de lo ayurvédico se le llama los puntos marma. ¿Sí? Entonces todo esto lo vamos a aprender en la formación. No solamente en el aspecto, la anatomía física, sino la anatomía sutil. Por eso vamos a ver chakras, vamos a ver meridianos, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático, y cómo esto está asociado a las diferentes asanas y posturas. Porque cuando yo estoy practicando balasana, por ejemplo, balasana es cuando me hago una bolita, me siento de rodillas en mis talones, me curvo hacia adelante, llevo frente en el piso. Bueno, ahí estoy trabajando todo lo que es la región de la columna, la parte alta de la espalda, la parte superior. Todo esto tiene una implicancia en lo que se asocia al meridiano del pulmón, ¿sí? Al triple calentador, que es otro tipo de meridiano. Entonces es un conocimiento que está respaldado desde una ciencia, no es algo, digamos, esotérico o metafísico solamente, si bien lo incluye, pero también es incluyente en el aspecto sutil, pero respaldado por el aspecto burdo, que es el aspecto constitutivo elemental como cuerpo que nos representa. De vuelta, articulaciones, fascia, ligamentos, tendones, músculos. Los meridianos están asociados a órganos. El meridiano del hígado, el meridiano del riñón, el meridiano del estómago, el meridiano del corazón, el meridiano de los pulmones, el meridiano de la vejiga, por ejemplo, el meridiano del intestino grueso, el meridiano del intestino delgado, cómo se adaptan, cómo podemos secuenciar posturas para estimular
no solamente estos meridianos, sino estos órganos que tienen un funcionamiento a nivel fisiológico que va a trabajar en diferentes áreas, por ejemplo, el meridiano de la vejiga, muy conectado a los riñones, que trabaja todo lo que implica el proceso catabólico del cuerpo, la eliminación de desechos, la limpieza a través, por ejemplo, de lo que implica y que está asociado al correcto funcionamiento del hígado, y que, como digo, la vejiga alimentada por los conductos renales, tiene toda una implicancia también a nivel emocional y físico, como dijimos, movimientos catabólicos. Cuando hablamos de catabólico, hablamos de anabólico, estamos hablando de un funcionamiento que tiene que ver con el metabolismo como en estos dos andariveles, constituido por el anabólico, el movimiento anabólico, y el movimiento catabólico. El anabólico, el reconstituyente, el generador de energía, de fuerza. Entonces todo esto vamos a estar aprendiendo para poder profundizar en un entendimiento mucho más pleno de nosotros, y conectado tanto lo físico con lo emocional, que es fundamental hacer esa conexión y reconocerla y vivenciarla a través de la práctica. Por eso es que las presentaciones van a constar con 1 hora teórica y 1 hora práctica respaldando todo lo teórico que vimos. ¿Se entiende? Van a ser 2 horas divididas en 2 partes. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy interesante. Bueno, ahí veo que hay una pregunta, por ejemplo, en Instagram, ¿no? San Vinova pregunta, llevo varios años practicando Balasana y no llego a apoyar los glúteos en los talones. ¿Debería practicarlo con bolster o tacos en la frente para enfocarme en los talones? Sí. También los tacos pueden ir entre los gemelos y, en este caso, los muslos anteriores o los isquiotibiales, mejor dicho. Y ahí también puede ir un taco adelante y apoyar la frente. Pero hay posturas que van favoreciendo a otras posturas. ¿Se entiende? Y eso es lo que trabaja el yoga restaurativo. No trabaja solamente en una postura, sino que hay toda una preparatoria. Dani pregunta si es recomendable para adultos mayores. Por supuesto, depende cuando hablamos de adultos mayores, qué capacidad de movilidad. Recuerden que no es yoga para tercera edad. Es un tipo de yoga restaurativo que trabaja patologías también, dolencias físicas, pero tiene que haber una cierta motricidad, y sí, tranquilamente un adulto mayor lo puede hacer. Va a depender, particularmente, en ese caso nos pueden hablar por privado quién es la persona interesada, y yo personalmente les puedo responder, ¿no? A nuestro WhatsApp, el de la academia, para también hacer un intercambio de preguntas para ver qué tanto puede ayudarle o no la práctica. Por supuesto que siempre va a ayudar, pero va a depender de la capacidad de movimiento también. Que no se requiere, de vuelta, experiencia previa, sino más bien ver si no hay una lesión que de repente pueda dañar. Entonces, para cerrar, el yoga tradicional está diseñado para no estresar la articulación. ¿Se entiende? El Hatha Yoga, el Ashtanga Yoga. Por eso se tiene en el yoga tradicional tanto cuidado y atención en alinear el cuerpo y comprometer los músculos correctamente antes de entrar a las asanas. Este cuidado que le brindamos, por ejemplo, en el yoga tradicional, alinear el cuerpo y no comprometer los músculos, también se le da el nombre de comandos. ¿Sí? Los comandos, que es un tipo de movimiento de conciencia del cuerpo para preparar correctamente el armado, el empleo y el desarmado de la asana. ¿Sí? El yoga restaurativo, en ese sentido, como complementario al yoga tradicional, está diseñado específicamente para ejercitar los ligamentos, recuperando el espacio y la fuerza de las articulaciones. Para ello, las posturas se sostienen más, el trabajo es más elástico y también es más enfocado y concentrado. Es muy interesante. Yo empecé hace no mucho tiempo, yo practico yoga desde los 18 años, en breve ya cumplo 40 años, y empecé a practicar yoga restaurativo justamente, que les estoy hablando hace más de 22 años,
cuando no existía prácticamente el término yoga restaurativo, me lo había recomendado mi traumatólogo porque yo tengo 4 operaciones de pie plano. Desde chiquito tenía un tipo de pie plano que me estaba lastimando mi columna, sobre todo mis caderas, y bueno, me tuvieron que operar, y en ese entonces, ¿cómo se llama? Estas personas que se me fue, mi traumatólogo el que me operó, me recomendó hacer yoga, ¿no? Entonces yo empecé a hacer yoga con elementos, con palos, y así, bueno, por supuesto después me sumergí en el yoga, hasta el día de hoy llegué a practicar vida monástica, me formé un tiempo particular en India, entonces ya empecé mi camino, ¿no? Y bueno, pero es muy interesante porque el yoga restaurativo lo que nos permite es lograr un tipo de adaptabilidad también. Lo interesante del yoga restaurativo no es que nosotros nos tenemos que adaptar a las asanas, a diferencia del yoga tradicional, sino que las asanas se adaptan a nosotros. Por eso la utilización de elementos es tan importante, saber aplicarlo e integrarlo y no verlo como una deficiencia de uno. Porque vieron que uno de los aspectos del yoga es decir, bueno, yo dejo porque no me da, no soy paciente o no llego a las posturas. En el yoga restaurativo no hay lugar para eso, porque todo se va a adaptar a tu capacidad y a tu necesidad. Porque lo importante no es lograr la perfección en la asana, sino la comodidad corporal desde una perspectiva saludable en la postura, ¿se entiende? Entonces un yoga que da mucha satisfacción y que trabaja de una forma muy profunda. Y que ayuda, llegado el caso que demos yoga, a trabajar dolencias o dar buenos consejos a alguien que pasa por dolores, saber bien cómo trabajar el nervio ciático, cómo trabajar la lumbar, qué favorece, cuáles son las posturas, cómo las preparamos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí, por ahora, para dar espacio a las preguntas. Hay algunas por Instagram, pero voy a ir un poquito a Facebook porque no vi las de Facebook. Entonces, vamos a ver qué preguntas hay. A ver. Bueno, hay saludos en Facebook, buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar, por compartir este momento, a todos los que están en Instagram, tomándose este tiempo, en Facebook. Estoy muy, muy agradecido y muy feliz de compartir todo esto. Recuerden, esta formación comienza el lunes 18 de octubre a las 19 horas. Van a ser 2 lunes al mes, ¿sí? Y luego, entre lunes y lunes, digamos, van a haber también videos, van a ser en vivo la presentación, por supuesto va a ir grabada, o sea, se graba en vivo, y para los que no pudieron estar presentes, se comparte al día siguiente todo el PDF y en PowerPoint transmitido, y el video de la grabación de la clase como lo estoy haciendo ahora. Y también cuenta con todo un cuerpo muy profundo de conocimiento. Ahí pueden entrar en nuestro muro en Facebook o en Instagram, escribirnos por WhatsApp y ahí les va a llegar todo lo que vamos a ver a lo largo de estos 3 meses. No es un curso que incluya evaluación, pero sí trabajo práctico, acompañado de mi parte. Van a estar en constante acompañamiento de mi parte, porque es necesario cualquier duda, consulta, corrección, lo que fuere, tanto durante la formación como post-formación, porque creamos un grupo de WhatsApp donde las personas pueden escribir de forma privada al WhatsApp de la academia, me trasladan la pregunta a mí, los recepcionistas, y yo les respondo lo que sea necesario. Vamos a estar siempre intercambiando también videos. Y, por supuesto, es un aval internacional el que se otorga de parte de la escuela, ya que tiene como correspondencia con el Yoga Inbound Alliance, que tiene sedes y aval internacional, Vasanti Veda Yoga e IDEA, que es nuestra asociación civil, en la cual también respalda todo el conocimiento brindado, como también embajadores culturales, en nuestro caso como Vasanti Veda Yoga e IDEA, de lo que es la filosofía hindú transmitida aquí en estos hemisferios, ¿sí?
El video que presenté recién queda grabado tanto en Instagram como en Facebook, pero también lo subo a la plataforma de YouTube. Bien, no sé si hay alguna pregunta en Facebook. Tengo que ir para abajo. Majo André pregunta, ¿con qué puedo reemplazar un bolster siamadas? ¿Qué es un bolster? ¿No? Un bolster es esto. A ver acá para los que están en Instagram. Es un almohadón de más o menos 1 metro de diámetro con más o menos 1 metro de longitud, con 30 centímetros aproximadamente de diámetro, digamos. ¿Sí? Muy bueno, muy práctico para los ejercicios. Ayer tuve una clase justamente con el grupo que inició hace un par de meses, la formación en yoga restaurativo, y lo usamos mucho. Se llama bolster. ¿Con qué lo puedo reemplazar? Bueno, puedo doblar una frazada, tratar de sacarle 1 metro de longitud, hacerla como un chorizo, digamos, tratando de lograr que quede bien firme, bien compacta, el lomo, ¿sí? Lo largo, con unos más o menos 30, 40, 50 centímetros de diámetro, atarla y ahí te puede servir. Por ejemplo, esa es una forma casera de hacer un bolster. Bien, a ver, ¿qué más preguntan por aquí? Tenemos más, ya vamos por las de Instagram, ¿eh? Téngame ahí un poquito de paciencia. Marcela, ¿te ayuda a llegar a realizar las posturas? Exactamente, la práctica de yoga restaurativo, no solamente las posturas, sino trabajar en la paciencia, en la aceptación, en la autoestima, ¿sí? En la tolerancia. Realmente es algo que debemos ejercitar, que de modo mental, sin un lenguaje corporal físico que nos ayude a ello, es muy difícil. La paciencia y la tolerancia se debe estimular también como una forma de lenguaje de vida, de movimiento corporal, que se va a traducir y manifestar después en la palabra, en la escucha, en el gesto. Entonces, para eso, la práctica de yoga restaurativo estimula mucho esos dones, esas capacidades que todos tenemos, pero como toda capacidad necesita ser estimulada también. ¿Sí? Nora Berucci pregunta en Facebook, muy interesante, pero para poder enseñar a otras personas, ¿es necesario primero hacer un profesorado de yoga? Lo primero, no hacer daño. Exactamente, eso es lo primero, por eso trabajamos con elementos. Acá hay una diferencia entre lo que es un instructorado de yoga tradicional, de Hatha Vinyasa, que es fantástico, fantástico, y lo que es una especialización, una formación de yoga restaurativo. ¿Cuál es la diferencia? Que principalmente a nivel asanas y a nivel postural, el Hatha Vinyasa tiene muchas variables, pero por lo general se trabaja sin elementos, ¿sí? Sin elementos. Es otro tipo de formación. En el yoga restaurativo trabajamos con varias variables de asanas, pero trabajando y aplicando elementos. No es necesario tener un profesorado previo. No es necesario, al menos en la forma en la que yo lo brindo, trato de que sea apto tanto para profesores como para personas que están empezando, ¿sí? Porque hay todo un aval que trato de brindar a nivel conceptual y a nivel práctico que es absolutamente aplicable para todos. Por supuesto que alguien que ya hizo profesorados previos va a tener quizás más destreza a la hora de adaptar posturas y demás por una cuestión sencilla que es la práctica. Pero lo que implica no dañar al otro, el yoga restaurativo es fundamental y no se requiere un conocimiento previo en ese sentido porque lo vamos a estar conociendo en los módulos prácticos y teóricos. Hay todo un cuidado, nadie tendría que salir lastimado. Bueno, hasta ahora nunca me pasó eso, digamos, porque hay todo un cuidado, tanto en el armado, en la práctica, en el desarmado, y también hay una confianza de sinceridad entre, en este caso, el profe y el practicante, en el sentido de que, bueno, si hay una lesión previa, por ejemplo, si vamos a hacer una postura que implique cierto apoyo cervical,
bueno, ahí necesito saber quién tiene un dolor y ahí vamos a brindar una adaptación. ¿Se entiende? O sea, no es que es todo tan esquemático. El yoga restaurativo es como un yoga más lúdico, es muy adaptable, como dije, las asanas se adaptan a uno. Pero hay un lineamiento, por supuesto, y un desarrollo muy, muy profundo, ¿no? Bien. Aquí me preguntan para la formación que empieza el lunes, ¿qué elementos hay que tener? Bien, yo les voy a mandar igual, previamente a los que ya se han escrito un mensaje y demás. Hay que tener tacos, hay que tener bolster o almohadón y hay que tener cinto, ¿sí? De todas formas, la primera clase, como es una clase de nivelación, va a estar muy adaptada a lo que cada uno tenga, ¿sí? Así que ahí yo, de todas formas, ya mañana mismo al grupo de estudio mando todos los requisitos para todos los que se van sumando. Están a tiempo, sí, están todos a tiempo de sumarse e inscribirse, y los que no se puedan inscribir y sumar, también tratar de indagar y de practicar. Aquí me preguntan, ¿cuál sería la diferencia restaurativa entre cómo lo estoy practicando en lo emocional o cómo estabas explicando? Bueno, no sé bien cuál sería la diferencia restaurativa entre cómo lo estoy practicando en lo emocional. No sé si me puedes desarrollar un poquito más la pregunta para poder entenderla mejor. Te agradezco. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ahora estoy en Facebook. El valor del curso, eso se lo podemos brindar por privado, es económico, creo que está alrededor de 2.000 pesos, lo maneja la academia, así que podés escribir por ello, y también ahí te va a mandar toda la info con los módulos, el respaldo y demás, ¿sí? Me pregunta, ¿yoga restaurativo es igual a Yin Yoga? Digamos que es similar, no es igual, pero es bastante, tiene muchos puntos en común al yoga restaurativo, el Yin Yoga. No más que el Yin Yoga es un tipo de yoga que está registrado, entonces tiene algunas variantes, es un poquito más exigente también. Pero bueno, también depende de cómo lo brinda el profesor. Hablar de Yin Yoga es también tocar diferentes otros puntos, ¿no? Bien. Creo que no hay más preguntas. Marcela, tengo taco, rolo, no bolster, pero ¿y bandas elásticas me sirven? Sí, bandas elásticas, digamos que con lo que más trabajamos más que con bandas son con cintos, ¿sí? Con cintos. Ese es el propósito principal. Trabajamos más con cintos. En banda se trabaja más y se puede adaptar, pero lo trabajamos más cuando damos yoga para tercera edad. Ahí sí trabajamos más con bandas, ¿no? San Vinova, que me hiciste la pregunta antes, era sobre Balasana. Yo la practico sin elementos y no llego a los talones emocionalmente. ¿Es diferente lo que sucede? Bueno, eso es algo muy subjetivo a cada uno, digamos, ¿no? Cuando hablamos de las emociones, la misma palabra lo define, ¿no? Movere. Es un movimiento que se manifiesta en reacción a un estímulo en particular, tanto externo como interno. Y esta expresión justamente se vuelve una emoción, que es algo absolutamente subjetivo y muy en el plano individual, ¿sí? En ese sentido, por supuesto que Balasana no solamente puede tener, digamos que no depende de que si la hago o no con elementos, el efecto emocional que tenga, ¿sí? Sino más bien lo que va a depender va a ser principalmente de cómo yo mentalmente me esté disponiendo y preparando para la práctica, cómo yo la medite, el acompañamiento, en este caso, del instructor o la instructora, cómo yo lo integre, porque de vuelta no es que, bueno, vamos a hacer Balasana y nos quedamos 10 respiraciones. No, de mi parte voy haciendo todo un mapa interno de lo que voy compartiendo, ¿no?
un mapa interno de lo que va trabajando Balasana, tanto en el plano físico como en el plano emocional, en el plano sutil, en el plano también hasta espiritual. Entonces hay todo un desarrollo muy, muy importante. Bien, aquí tenemos una pregunta. Sí, la clase es de 2 horas, las clases prácticas y teóricas son de 2 horas, o sea, 1 hora teórica y 1 práctica. Y de vuelta, los que no puedan participar, queda grabada, ¿sí? Así lo vamos a trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Recuerden que nos pueden escribir a WhatsApp, a la academia, escribirnos también a Instagram, a Facebook y a todas las diferentes plataformas. Yo me despido aquí. Cualquier duda vamos a seguir por privado. Semana que viene seguramente vamos a hacer un vivo de astrología védica y de filosofía del yoga, de los Yoga Sutras. Así que desde ya más que invitadas a participar y a seguir en contacto, seguirnos tanto en Instagram, en Facebook, suscribirse a nuestra página de YouTube, Aprende Yoga, y bueno, ahí nos vamos a estar viendo pronto. Desde ya un gran, gran afecto, y bueno, ojalá nos podamos ver el próximo lunes. Namaste. Muchas gracias a todos los que me aguantaron hasta ahora. Nos vemos. Adiós, Facebook.